Imagina estar en un salón de clases, ser ridiculizada por tu maestro solo por tu color de piel, ¿cómo reaccionarías? Jamila lo vivió y su respuesta dejó a todos sin aliento. ¿Quién realmente salió derrotado al final? La tarde parecía igual a cualquier otra en la pequeña escuela primaria de un barrio tranquilo. El sol colaba sus últimos rayos dorados entre las cortinas del aula, y el bullicio de los niños que se preparaban para salir a casa comenzaba a calmarse. Sin embargo, esa tarde algo cambiaría para siempre. Jamila era una niña de 9 años, con la piel tan oscura como la tierra mojada después de la lluvia y unos ojos brillantes que reflejaban una inteligencia inusual para su edad. Desde pequeña había aprendido a sortear los obstáculos que el mundo le ponía solo por ser quien era. Su madre siempre le decía que su piel era un símbolo de fortaleza, y aunque a veces las miradas curiosas y los murmullos de los demás la hacían sentirse pequeña, Jamila había decidido que nada ni nadie le robaría su dignidad. Todo comenzó en una clase aparentemente trivial. La profesora, la señora Martínez, había estado repartiendo hojas con ejercicios. Jamila, concentrada como siempre, estaba terminando una multiplicación cuando la señora Martínez, al pasar por su lado, vio la escritura imperfecta de la niña y no dudó en señalarla frente a todos. Jamila, ¿tienes problemas para escribir? O quizás simplemente no entiendes la importancia de escribir bien. Después de todo, ¿quién necesita aprender a escribir correctamente cuando puedes simplemente encajar con los demás como tú? La señora Martínez soltó una risa, acompañada de una mirada que hizo que algunos niños en el salón se quedaran en silencio, mientras otros se mordían los labios para no reír. Jamila sintió que el calor de la vergüenza subía por su cuello y se alojaba en su cara. ¿Por qué había dicho eso? No entendía cómo la profesora había logrado hacerla sentir tan pequeña, tan diferente. Pero lo peor no fue la burla, sino la forma en que todos los compañeros de clase, incluso aquellos con quienes solía compartir juegos, se quedaron en silencio, como si confirmaran que, tal vez, la señora Martínez tenía razón. Con el rostro rojo y los ojos humedecidos, Jamila levantó la vista. Su respiración se entrecortaba, pero había algo que no iba a permitir, que esa mujer pensara que su dignidad estaba a la venta. En silencio, Jamila levantó la mano, interrumpiendo lo que parecía una clase que había perdido su rumbo. ¿Puedo hablar, señora Martínez? Su voz, aunque quebrada por el nudo en la garganta, resonó con una fuerza que sorprendió a todos. La señora Martínez la miró con desdén, como si Jamila fuera una niña que no debía estar en su radar. ¿Qué tienes que decir ahora? Si es para hablar de tus problemas de escritura, no perdamos más tiempo. Pero Jamila no estaba interesada en sus palabras. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de su asiento y dio un paso hacia adelante. Los murmullos entre sus compañeros empezaron a crecer, pero ella no prestaba atención. Todos los ojos estaban en ella, y eso la hacía sentirse más poderosa que nunca. Señora Martínez, comenzó con calma, mi mamá me enseña que mi color de piel no tiene nada de malo, ni mi forma de escribir. Pero parece que usted no ha aprendido eso. Le pido disculpas si lo he molestado, pero no me hace falta su risa ni su burla para saber quién soy. Yo me quiero tal como soy. Si no lo entiende, ese es su problema, no el mío. La sala se sumió en un silencio tenso. Los compañeros no sabían si aplaudir o quedarse callados. La señora Martínez, en cambio, miraba a Jamila, como si no supiera qué responder. Por primera vez, sus palabras, tan llenas de sarcasmo y desdén, se habían vuelto vacías frente a la valentía de una niña que había decidido no ser silenciada. A medida que los segundos pasaban, la señora Martínez, que hasta ese momento había sido una figura inquebrantable para todos, sintió un nudo en la garganta. Algo había cambiado en su interior, algo que ni ella comprendía completamente, pero que la hacía sentirse pequeña. Jamila, con su mirada fija, la había dejado sin palabras, y por primera vez, se sintió avergonzada de sí misma. La señora Martínez, aunque visiblemente desconcertada, no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. La rabia comenzó a burbujear en su interior, y su orgullo herido la impulsó a querer retomar el control. El silencio en el aula pesaba sobre ella como una losa,
y no podía soportar la idea de que una niña le hubiera quitado el poder frente a su clase. Unos minutos después, cuando la campana anunciaba el fin de la jornada escolar, la profesora se acercó nuevamente a Jamila, esta vez con una sonrisa fría, casi condescendiente. Bueno, parece que hoy tienes mucho que decir, ¿no, Jamila? Pero debo decirte que el mundo real no funciona como tu pequeño discurso. A las personas no les importan tus palabras si no sabes ajustarte a lo que los demás esperan de ti. Y eso, querida, no lo vas a cambiar con un par de frases bonitas. El tono de la profesora estaba cargado de desdén, como si intentara recuperar la superioridad perdida. Los demás niños, que ya se habían levantado de sus asientos, observaron en silencio, tensos, algunos incluso esperando a ver cómo Jamila respondía. Pero Jamila no se dejó amedrentar. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y se plantó firme, sin que su voz temblara. A pesar de que el miedo intentaba colarse en su pecho, ella no permitiría que esa mujer la hiciera sentir menos. «Sabes, señora Martínez», comenzó, su voz clara y decidida. «Yo nunca elegí el color de mi piel. Nadie lo hace. Yo nací así, y al igual que mi mamá, mi papá, mis abuelos y mis bisabuelos, aprendí a ser orgullosa de quien soy. Y créame, no necesito que usted o nadie más me diga cómo debo verme o comportarme para ser alguien valiosa. Tal vez usted no lo entienda, pero ser negra no es algo de lo que avergonzarse, es lo que somos, y lo que fuimos siempre. Y si usted no lo ve, es porque ha elegido no verlo, o quizás porque el prejuicio le ciega. Pero déjeme decirle algo más, el problema no está en mi piel ni en mi manera de escribir, el problema está en cómo el miedo y el odio nublan el corazón de las personas que se sienten pequeñas cuando ven algo que no entienden». Hubo un suspiro colectivo entre los compañeros, y la señora Martínez, que había estado mirándola con una mezcla de rabia y desdén, ahora se encontraba frente a una niña que no solo no se doblegaba, sino que la desarmaba con palabras que nunca había escuchado en su aula. Jamila continuó, sin detenerse, como si las palabras hubieran estado guardadas en su pecho durante años. «Usted me enseñó a mí algo hoy, señora Martínez. Me enseñó que el racismo es tan grande que ni siquiera puede reconocerse a sí mismo cuando está tan cerca. Porque si usted supiera lo que es crecer siempre sintiendo que no encajas, que eres diferente por algo que no puedes cambiar, no me hablaría así. Quizás si usted entendiera el dolor de ser minimizada, no se atrevería a hacerme sentir tan pequeña por un error en una multiplicación que no cambia quién soy. Pero en lugar de culparme por lo que no puedo controlar, debería preguntarse qué clase de maestra es, si el ejemplo que da a sus alumnos es de superioridad o de humanidad». Hubo un largo silencio, y la señora Martínez se quedó completamente inmóvil. La rabia que antes la consumía se había transformado en un peso en su pecho, como si las palabras de Jamila le hubieran dejado una cicatriz invisible, una herida profunda que la llenaba de vergüenza. La profesora, que siempre había estado acostumbrada a ser una figura de autoridad inquebrantable, sintió como el poder se le escapaba. La tristeza en su mirada se fue transformando en arrepentimiento, al darse cuenta de lo dañina que había sido, no solo con Jamila, sino con todos aquellos niños que la observaban, aprendiendo de sus acciones. Finalmente, la señora Martínez rompió el silencio, con voz apenas audible: «Tienes razón, Jamila. No debí decir eso. Lo siento mucho». Las palabras fueron simples, pero la mirada en sus ojos, por primera vez sincera, transmitía algo más profundo. Jamila la miró fijamente, no con furia, sino con una calma que reflejaba la fortaleza interior que había demostrado. «Está bien, señora Martínez. Yo solo quería que supiera que, aunque usted no lo vea, aquí estoy, y siempre lo estaré, como soy». Con esas palabras, Jamila se giró y salió del aula. Al cruzar la puerta, una ligera sonrisa asomó en su rostro. Esa sonrisa era un reflejo de la libertad que sentía, una libertad que solo se encuentra cuando se sabe quién es uno mismo, cuando se tiene el coraje de enfrentar la injusticia sin temer lo que otros puedan decir. La señora Martínez, por su parte, se quedó allí, mirando la puerta por donde la niña había salido. La lección había sido clara, y aunque tal vez llevaría tiempo para comprenderla completamente, algo había cambiado en ella.
Jamila no solo había desafiado su racismo, sino que, sin saberlo, la había liberado a ella también. Porque a veces, lo que necesitamos para sanar no es un discurso grandilocuente, sino un acto de valentía que nos haga mirar nuestras propias sombras. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo reflexionar, no te pierdas la próxima que recomiendo aquí. Es otra mirada importante para entender